Hola, bienvenidos a Polescopito, yo soy Lola y ella es Sol. Y en el día de hoy vamos a hacer por fin un wrap-up. Y para los que no saben qué es un wrap-up, básicamente es un resumen de lecturas. Y nosotras vamos a estar juntando los de enero, febrero, marzo. Sí. Encontré un polizón en tu equipaje. Por Dios, Copito. ¿Copito? El primer libro del que les voy a hablar es Actos obscenos en lugar privado, de Marco Misiroli. Este libro trata la historia de un chico que cuando es muy chiquito descubre a su madre engañando a su padre con otro hombre. Lo que sucede es que a partir de ese episodio, que lo va a marcar muy profundamente, obviamente, él va a empezar a descubrir una parte de sí mismo. Esta es la sexualidad y el erotismo. Estas dos partes de sí mismo se van a convertir en algo muy fundamental en su forma de ser. Y es algo que va a ir progresando a lo largo de su vida a partir de diferentes experiencias y diferentes encuentros. Algo que me gustó mucho de este libro es cómo está tratado el tema de la sexualidad y el erotismo, porque para Libero, nótese el nombre del protagonista, no se trata como de desestigmatizar algo, sino que es su propia perspectiva. No es para él un problema develar algo o aprender a vivir con esa parte de sí mismo o hablar del tema, sino que es algo tan natural para él que es casi como otro sentimiento, es como una especie de sentimiento. No se trata de un libro que habla de este tema como algo revolucionario o progresista o algo que hay que derribar, sino que todo sea muy naturalmente porque es nada más como una persona vive esa parte de sí, como una parte realmente muy importante. No solo esta historia está muy bien construida, con un plano simbólico muy grande, sino que además es bastante simple como está contado. Y sin embargo, esto no significa que sea poco poético o poco literario. El primer libro del que les voy a hablar es Van Gogh para principiantes. Como el título nos dice, es uno de esos libros para introducirse en la vida de este artista. Y este está dedicado más que nada para los jóvenes, ¿no? Como dicen, jóvenes principiantes. Este libro está, como les dije, ilustrado, pero nos muestra la vida de dos chicos, Pablo y María. Estos dos chicos, no me acuerdo cuál en específico ahora, compran unas láminas de Van Gogh y unos libros. Es como que sus cuadros cobran vida y ellos ven más o menos cómo fue el contexto en el que Van Gogh pintó. También cuentan un poco los sentimientos, es como que el clima en donde están ellos se transforma de acuerdo al cuadro en el que ellos están y de acuerdo al momento de la vida de Van Gogh. Lo que me gustó mucho de este libro, de esta especie de novela gráfica, es esto de poder entrar a los cuadros de Van Gogh y ver el contexto del lugar y lo que Van Gogh sentía, y obviamente son suposiciones de la autora, ¿no? Porque, bueno, estuvo ahí. Pero la verdad que es lindo poder imaginar que eso pasó y no es un libro tan nuevo y por eso está bueno. O sea, me gustó leerlo porque veo que desde hace bastante tiempo ya están viendo cómo fue lo que sintió Van Gogh, que no es el loquito simplemente, sino que es una persona que tuvo trastornos mentales, pero es algo bastante común y siempre fue, pero bueno, es algo que nadie no le daban relevancia en ese momento, así que me gustó mucho cómo está contado y lo apruebo. El siguiente libro del que les voy a hablar es Nada, de Jan Teller, que es una escritora de Dinamarca, lo cual no es muy normal encontrar acá. Este libro trata la historia de un grupo de chicos, compañeros de clase, que se empiezan a obsesionar con el sentido de la vida después de que el primer día de clase uno de sus compañeros estalle totalmente y les empieza a decir que la vida no tiene sentido, que nada vale la pena, que en realidad la vida y la madurez no es más que un teatro en el que cada uno cree que hay un sentido detrás de lo que hace y cree que sabe lo que hace, cuando realmente no es así. A partir de ese momento, este grupo de chicos va a intentar hacer todo para demostrarle que se equivoca, claramente porque es muy choqueante que te digan que básicamente todo lo que haces no tiene ningún sentido real. Entonces, la historia va de hasta qué punto llegan para demostrarle a este compañero que se equivoca. Este libro es excelente y lo recomiendo muchísimo, pero aún así les diría que antes de leerlo lo piensen dos veces,
porque si bien es un libro súper cortito, trata temas que son como muy perturbadores para nuestra tranquilidad. Son cosas que uno, de alguna forma, si se plantea algunas dudas en su vida, más o menos sabe, pero son esas cosas que normalmente intentamos no pensar, y este libro te las pone como muy delante de la cara. Sí, no solo las cuestiones, sino también lo que provoca esto en los chicos es muy duro, llega a ser bastante oscuro, así que les digo que si lo quieren leer, léanlo, pero intenten hacerlo en un, no sé si buen momento de su vida, porque no quiero que les arruine el mal momento, digo el buen momento, pero si lo lees en el mal momento quizás se tira más para abajo, así que tampoco está bueno. Fíjense. Sí, es un libro que hay que tratar con cierto cuidado. El segundo libro del que les voy a hablar es Mil veces hasta siempre de John Green. Este libro trata en principio de la desaparición del papá de un chico millonario y nuestro personaje principal va a encargarse del caso de la desaparición, o eso es lo que nos dice en la sinopsis, pero en realidad el libro trata más que nada de la vida de esta chica y sus trastornos obsesivos compulsivos. La verdad que fue una sorpresa este libro para mí, porque si siguen el canal hace un tiempito podrán saber que no soy la mayor fan de John Green en mi corazón, ¿no? Pero la verdad que fue una agradable sorpresa y lo recomiendo mucho porque trata estos temas de la salud mental que son muy importantes y podemos ver cómo funciona la cabeza de una persona que piensa así, y si alguna vez tuvieron estos, como lo llaman en el libro, pensamientos intrusivos, y me pareció súper interesante, y también puede que se sientan reflejados muchas veces en algunos comportamientos medio absurdos de la personaje que en realidad tienen una razón de ser. Y bueno, si bien lo de la sinopsis no tiene casi nada que ver con lo que pasa en el libro, la verdad que a mí me gustó mucho igual, aunque hay mucha gente que se quejó de eso, pero así que recomendado. El siguiente libro del que les voy a hablar es París era una fiesta de Ernest Hemingway. Este libro, siendo la metáfora que usa el autor, es como su baúl de los recuerdos, pero de la memoria. Se trata de los extravagantes años 20, en los cuales había mucho movimiento intelectual y los escritores se encontraban en los cafés de París para trabajar, para hablar del mundo, de ellos, de los otros y de su trabajo. Es como un conjunto de diferentes momentos de la vida del joven Hemingway, el joven tanto como persona como escritor. Con este tipo de libros me pasa algo muy particular. Generalmente en un libro en el que no pasan demasiadas cosas, o sea, pasan bastantes cosas, pero no necesariamente conectadas, o sea, no es como una relación de causa-consecuencia todo el tiempo hasta llegar a un final, sino que es más, bueno, episodios dentro de la vida de una persona. Uno esperaría normalmente que eso de alguna forma le ocurriera porque no hay nada demasiado relevante a un argumento en específico. A mí me pasó todo lo contrario. A mí como que me fascinan, o sea, me gustan muchísimo porque es como si el autor te estuviera hablando, te estuviera contando una parte de su vida. Y con esto no quiero decir que sea simple, porque si bien no es un libro súper complejo, tiene su nivel de trabajo en la forma de redacción. De todas formas es como tener un vínculo más cercano porque te está contando los recuerdos de su vida. Es muy lindo como poder entrar a ese lugar de su memoria. El siguiente libro es No te calles. Este libro es una antología que tiene la temática del bullying y, como dice el nombre del libro, el tema de no callarse cuando esto está ocurriendo. Pequeña observación de algunos cuentos, por ejemplo, uno de los que más me gustó fue el de Benito Taibo. Yo hasta entonces no había leído nada de él y fue como un lindo acercamiento. Es un cuento con una pureza en la historia que no sé cómo decírsela o transmitírsela, pero fue muy agradable de leer y es esas historias que te dejan como calentito el corazón. Así que Benito Taibo, empezaste muy bien conmigo y ya quiero leer más de él. Después de Javier Ruescas fue el que más me gustó, o sea, Javier, Benito un poquitito abajo nada más, tipo, bueno, medio de la mano. Fue una historia muy linda. Otra observación del libro es que no solamente hay cuentos, sino que hay, por ejemplo, una historieta. Dentro de todo, todas estas historias son un poco tristes porque tratan de esto del bullying, ¿no?
no sé, fue como que me dejó un sentimiento medio agridulce. Después también hay un poco de poesía, que obviamente va del lado de Cris Puello, que me pareció muy lindo también. Y el cuento de Fa, necesito hablar del cuento de Fa porque fue un lindo cuento, pero sentí que le faltó, como que termina muy abruptamente y creo que lo podría haber explotado un poquito más. El último libro del que les voy a hablar es Nana de Émile Zola, un libro que ya mencioné en Títulos Sinceros, pero que vuelvo a traer para que me escuchen y lo lean, aunque sea lo intento. Básicamente se trata de la historia de una prostituta de París del siglo XIX que debuta en el teatro. Y en el momento en el que debuta en el teatro genera una conmoción general en París porque interpreta a Venus, a la Venus de Milo, que aparece desnuda. A partir de ese momento se va a transformar algo así como en una diosa de la sexualidad que todos desean, pero que nadie puede tener totalmente, porque es una mujer que se ha criado de una forma muy libre. Ella ama su libertad y ama el dinero, y a sí misma más que a cualquier otra cosa, así que si bien no les desea el mal a sus amantes, tampoco se ata a ninguno de ellos. Yo sé que la época, el autor y el tamaño de este libro pueden asustar bastante, pueden intimidar al principio, porque bueno, es un clásico y tiene muchas páginas y es de Zola y es como oh. Y además generalmente solamente lo conocen como realismo, lo cual tiene muy mala prensa, pero no es aburrido todo el tiempo, así que no se preocupen. A lo que voy es que es un libro súper entretenido, que para ser clásico no es difícil de leer. Obviamente tiene un montón de simbología y está bien trabajado, está bien escrito, pero por ejemplo la simbología se retroalimenta dentro del libro. Si bien sí hay una parte, como un plano de la historia que está relacionado a la historia francesa del Segundo Imperio, ustedes pueden perfectamente leer el libro sin tener esa información y disfrutarlo igual y ver otra simbología igual, así que lo súper recomiendo. Es una historia buenísima, primero porque a ver, es del siglo XIX y tenés a una mujer que está revolucionando todo el mundo, una mujer proletaria que está desorganizando todos los conceptos morales y religiosos de la alta sociedad, de la burguesía francesa, y además ella decide no jugar bajo sus reglas. Y algo muy interesante de este libro es que plantea a Nana como producto de la misma sociedad burguesa, así que la verdad es que lo recomiendo muchísimo. Es muy entretenido, pasan muchas cosas, tiene personajes muy buenos, así que léanlo, por favor, háganse el favor de leerlo. El siguiente libro es Diciembre Superálbum de Liliana Bodoc. Este libro en principio trata de un personaje de una historieta, Diciembre Superálbum, que recorre las diferentes partes de Argentina, si no me equivoco, porque esto sucede en Argentina, o en alguna parte ficticia de Argentina en realidad, buscando algo. No sabemos qué, pero él se la pasaba buscando. Hay como dos líneas temporales, una que es en la que está hablando el guionista y el dibujante de esta historieta y se la pasan discutiendo sobre la trama de esta historieta, que es la última que va a salir, y la otra línea temporal es la historieta en sí y lo que va pasando adentro, digamos. Bueno, para empezar, este libro lo leí en el Ateneo, como suelo hacer, y fue una experiencia bastante interesante también con este libro. Primero, para empezar, estuvimos como 4 horas en el Ateneo leyendo este libro, así que imaginen cómo quedó mi cabeza. Pero lo particular es que lo bien que está escrito este libro, que está dirigido a un público más juvenil, tirando para niños quizás. Y, ¿cómo les explico lo bien que escribe Liliana Bodoc? Esta historia parece un poco compleja, un poquito lo es, porque pasan como muchas cosas, y lo interesante acá es lo que está pasando en la historieta, que no es una historieta, es un libro, ¿no? Pero eso es lo más interesante del libro, que es como si estuvieras leyendo una historieta. Hay momentos que son tan gráficos que podés verlos en tu cabeza. Yo no soy una persona que suela meterse en la escena de los libros porque, no sé, no soy así. Pero esta historia es como que medio te obliga a meterte porque lo ves todo tan claro, está todo tan gráfico que, no sé, a mí me pareció increíble poder tener una imagen de algo que no vi nunca, pero pude leerlo. Es muy bueno, la verdad que lo recomiendo un montón y es
cortito, tipo tiene 126 páginas. El siguiente libro del que vamos a hablar es Pan el cola de perro, de Nahuel Melo, un escritor argentino. Este libro tiene una estética muy particular porque está como muy inspirada en los mangas. Básicamente cuenta la historia de un chico que, como dice obviamente el título, tiene una cola de perro porque es algo así como, no un mutante, no es como un experimento, sino que es como otra raza, digamos. Pero el momento en el que aparece por primera vez en el libro, él no tiene ningún recuerdo. Entonces a lo largo del libro va a ir reconstruyendo un poco de su pasado, de su historia, de la historia de la gente que era como él, y también va a tratar mucho de la lucha interna que tiene entre su parte más humana, más corriente, más similar a la de sus amigos, y su parte más animal. Este libro es súper sencillo de leer y pasan mil cosas, así que lo súper recomendamos para aquellos a los que les interese esta temática y que disfruten del anime o el manga. Una cosa que sí nos pasó al leer el libro que no queríamos pasar por alto es una situación de abuso que quizás pensamos que no está de la mejor forma tratado, que también es algo que se ve bastante dentro del mundo del anime o del manga. En esta parte van las menciones honoríficas porque son libros que son muy cortitos y no vienen al caso, así que empezamos. Yo leí Superman Batman volumen 8, este volumen se llama Venganza. Otro libro que leí, el mismo día que leí No te calles. Un paseo con Mary Poppins, que es un libro obviamente para niños, pero que tiene una edición muy bonita, así que si tienen algún familiar chiquito, no sé, léanlo. Otro más que leí también en una librería es Wonder, Todos Somos Únicos, que es una versión hiper abreviada de la lección de Hogos, dedicada más que nada a los más chicos, y es una versión ilustrada y es muy bonita, así que también léalo. Y el último también lo leí en otra librería, es All My Friends Are Dead, que bueno, es un libro también ilustrado, cómico, pero, o sea, sería como tragicómico. Es gracioso, pero al mismo tiempo es un poco triste porque decís, ay ya. Así que está muy bueno si tienen la oportunidad de leerlo, aunque sea por arriba. Y yo básicamente solo leí otros 2 cómics de Archie que nunca había leído y que por supuesto no tienen absolutamente nada que ver con Riverdale. Otro libro que leí en este último tiempo es One of Us is Lying de Karen McManus, alguien está mintiendo en español, del cual no voy a hablar porque hicimos una reseña, así que vayan a verla. Búsquenla. Eso fue todo por el video de hoy, esperamos que les haya gustado. Si fue así, pueden darle like, comentaros sus lecturas de este último tiempo y suscribirse para que YouTube les avise cuando subimos video. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tenemos Twitter e Instagram, donde siempre avisamos cuando subimos video y subimos fotos muy bonitas. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Me gusta que Stitch se siempre presenta de alguna forma. Sí. Olis.